Bien, vamos a buscar aquí en exámenes parciales la solución y vamos a la papeleta de Rocío Corina Guevara. Aquí está. Está lenta la cosa. No quiere. Uy, sí, aquí estaba ya. Vaya, vamos. Aquí está. ¿Qué problema? Si me los puedes decir de voz. Kenia creo que fue, va. Ah, el 12. Vamos a ver. El 12. Este es el 12. Vamos a ver si lo copiamos. Este es. Aquí está. ¿De qué hablaban aquí? Vamos a ver. Le perdí. De pi. Bueno, ahí sí ya no sé de qué están hablando. Va, vamos a este. Nos dice que en la suma A más B igual a C, el vector A tiene una magnitud de 12 metros. Vamos a escribirlo acá. La magnitud de A, 12.0 metros. Y el ángulo es de 40 medido en sentido antihorario desde el eje X positivo. Así es como queremos los ángulos. Entonces, teta es 40.0 grados. Cuando dice desde el eje X positivo, si bajamos el eje X, este es el eje X positivo, el eje Y positivo, entonces los ángulos los estamos midiendo en sentido antihorario, así. En este sería el sentido antihorario. El primer ángulo dice 40 grados. Luego dice el vector C. El vector C tiene una magnitud de 15.0 metros y un ángulo de 20 grados medido en dirección antihorario desde el eje X negativo. Vale, fijémonos en eso. Aquí está el eje X negativo. Dice que el ángulo medido desde este eje X negativo, o sea, partimos de aquí en sentido antihorario, o sea, en esta dirección, y mide 20 grados. Entonces ese, si lo dibujamos acá, ¿a qué se refiere? Este es el eje X negativo y se mueve en esta dirección antihorario un ángulo de 20 grados. Quiere decir que el vector, permítanme, el vector C viene así más o menos. Este sería el vector C.
Ay, no. Vector C. Y el ángulo sería en esta dirección. Partiendo del eje X negativo, como dice, y es de 20. O sea que aquí es 20 grados. Pero, ¿cuál es el ángulo que me interesa? Para sacar las componentes. Buenas noches, ingeniera. Estamos despedazando su examen parcial. Usted Me lo debería, parece. usted lo debería estar resolviendo ahorita. A petición de, ya le digo quién. Bueno, usted puede ver ahí en el, no, no puede ver el chat, ¿verdad? Kenia dice que no fue ella, pero sí Ah, fue ella. vaya. ¿Para qué hablaste, pues, Kenia? ¿O solo te quemaste? No lo sé, Rick. Sí, cabal. Entonces el ángulo que me interesa es desde el eje X positivo sería todo este. ¿Cuánto sería ese ángulo? Sería la suma de 180 más 20. Y eso es 200 grados. Sí puedo sumar, ¿verdad? Preguntan cuál es la magnitud y el ángulo medido en dirección antihoraria desde el eje X positivo, o sea, el ángulo siempre medido desde X positivo para B. Ok, Wendy, perfecto. Entonces está pidiendo magnitud de B y el ángulo de B. Este sería el ángulo de C y este sería el ángulo de A. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas de cómo sacamos esos datos? Dime, Cindy. ¿Dónde te perdiste, Cindy? En todo, Cindy. Desde lo de 200. Ah, y al final, pues. Vale, lo de 200. Espérame, Cindy, quiero ver. No hace nada esta cosa. Vamos a hacerlo bonito, pues. Permítanme. Empecemos de nuevo, pues. Bueno, eso vamos a hacer. Ahora sí. Va, veamos el primero. Dice que menciona el eje X positivo y el eje X negativo. Ahorita vamos a eso, Avi, para que no te cueste. El primero dice, el vector A tiene una magnitud de 12 metros y su ángulo es 40 grados. Fíjense bien, medido en sentido antihorario desde el eje X. O sea que comienzo a contar los ángulos desde aquí, esta dirección. Permítame.
quiere. Problema con esto. Vale. O sea que los ángulos los mido desde aquí, así, en esta dirección. Eso es sentido antihorario. Cuando dice antihorario significa que va en contra de las agujas de los relojes. Ustedes han visto los relojes de aguja, las agujas se mueven en un sentido, digamos de izquierda a derecha, si lo queremos ver así, de arriba hacia abajo, ¿va? Pero en sentido antihorario va en contra de ese movimiento, va así como apunta esta flecha verde. Entonces significa que el vector A está así. Este sería el vector A, más o menos. ¿Por qué digo que ese es el vector A? Porque dice que forma un ángulo de 40 medido en sentido antihorario. ¿Ven? Vean cómo he puesto la flecha aquí. Partiendo desde el eje X positivo en sentido antihorario, se mueve así. Y cuando marca los 40, pues el 40 tiene que estar antes de llegar al eje Y, ¿verdad? Porque ya en el eje Y positivo, ¿cuánto es el ángulo? Cuando se llega aquí, ¿cuánto es ese ángulo? Partiendo desde el eje X positivo, ok, sí, correcto. Es 90. Y me está diciendo que el ángulo es de 40, tiene que estar antes, ¿verdad? Así como lo he dibujado acá. ¿Vamos bien? Ahí. Abby, Wendy, ¿qué dijeron que les cuesta? ¿Por qué, Abby? ¿Dónde está tu confusión? Aquí serían los 40 grados. ¿Ve? Por eso es lo que estoy explicando ahorita. Dice aquí, miren. Fíjense bien, pues. El vector A tiene un ángulo, dice que es 40 grados, pero medido en sentido antihorario desde el eje X positivo. ¿Dónde está el eje X positivo? Pues es este. ¿Cuál es el sentido antihorario? Es esta flecha curva apuntando en esta dirección. Este es el sentido antihorario. O sea que el giro, así como creo que ven el cursor que se está moviendo o no. ¿Ven que se mueve el cursor o no? Va. Ahora, ¿en qué sentido lo estoy moviendo? ¿En qué sentido lo muevo ahorita? ¿Horario o antihorario? Eso, Carla. Es horario. Pero, ok, Cindy, pero ahí me está diciendo que el movimiento es antihorario, o sea, es en esta dirección, así como lo muevo ahora. ¿Y de dónde parto? Para el vector A, parto, dice, del eje X positivo. Este es el eje X positivo. Parto de aquí en sentido antihorario. ¿Y cuánto me voy a mover? 40 grados. Aquí está, los 40 grados. No voy a llegar a 90. Por ahí alguien puso 60. 60 es el otro lado. Sería el ángulo que forma el vector A con el eje. No, ni 60, no serían 60, serían 50, ¿vale? Porque deben de sumar ambos 90. Pero ese no me interesa, repito, el que va desde el eje X positivo en sentido antihorario, este. Y dice que vale 40. ¿Se entiende mejor o todavía no? ¿Segura, Vi? Ok, Kenia. Y Wendy, ¿qué dice? Vaya, pues, te voy a creer. Ahora el vector C. El vector C dice tiene una magnitud de 15 metros. Dejemos la magnitud ahorita. Y un ángulo de 20 grados
Hay que fijarse en esto. Medido, dice, en dirección antihorario, otra vez antihorario. ¿Pero desde dónde? Desde el eje X negativo. ¿Dónde está el eje X negativo? Aquí a la izquierda. Sentido antihorario es así. ¿Sí? ¿Y cuánto es? 20. Quiere decir que el vector C va a ir así más o menos. Este sería el vector C, formando un ángulo de 20 grados con respecto al eje X negativo en dirección antihoraria. ¿Se entiende eso? Vaya, magnífico. Ahora, necesito poner las componentes de cada vector. Recordemos que el vector A tiene una componente en X que sería AX igual a la magnitud de A por el coseno de un ángulo. Y AY es la magnitud de A por el seno de ese mismo ángulo. Pero ¿quién es ese ángulo para A? Este ángulo teta que observamos en las ecuaciones es el medido desde el eje X positivo en dirección antihoraria. ¿Escucharon bien? Medido desde el eje X positivo en dirección antihoraria. Entonces, ¿cuánto valdría para A ese ángulo? ¿Quién sería teta A? Desde el eje X positivo en dirección antihoraria. Ok, Cindy, así con duda, pero eso es el de 40. Así es, Carla. Es el ángulo de 40 grados. Muy bien. Ahora, para el vector C, ¿quién sería teta C? El ángulo medido desde el eje X positivo en dirección antihoraria hasta llegar al vector C. Este sería teta C. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Ahí está, ¿verdad, Cindy? Sería la suma de 180. Ok, Angie, Carla y Carla con C y Carla con K. 200, ¿verdad? Eso, Edgar. Muy bien. 180 más 20. Marta, no sería 20. No sé si te comiste. ¿Verdad que se complican porque quieren? Ok, Marta. Aquí es 200 grados. 200, Carla con C. El alfa, Edgar, sería este. El de 20. Este sería el alfa. El que nos da la tangente inversa. Pero el que nos interesa para las componentes es el teta. Así es, Kenia. Entonces, C va a tener un Cx, que sería el módulo o magnitud del vector C por el coseno del teta. Sí, ya vamos a ver lo que pregunta Carla con C. Y Cy sería el módulo de C por el seno de teta. Pero el teta C, ¿verdad? Que es ese de 200. Ahora, con eso vamos a encontrar las componentes de el vector A y el vector C. Pero el que quiero es el vector B. Al despejar, si observamos, al despejar esta ecuación, dice que A más B es igual a C, pero yo quiero C. Entonces C va a ser igual a ¿quién? Al despejar. Perdón, quiero B. Eso es verdad. Al despejar B, ¿cómo sería? Si alguien habla ahí, no se escucha. Creo que no me va. ¿Quién está hablando? Eric, B sería igual a... No, fíjate bien, Eric. El C está del otro lado. El B va a quedar del lado izquierdo, el C está al lado derecho y el A va a pasar
¿A qué, Eric? ¿A sumar o a restar? No, Kenia, no hay multiplicación. Eso, a restar. Porque tú dices Kenia si estuviese multiplicando A por B. ¿M? Pero ahí se está Sí. sumando. Entonces pasa al otro lado, así como nos dice Nereida. Qué bueno que habló Nereida. E restando. C menos A. ¿Estamos claros? Ok, Kenia. Gracias, Nereida. B es igual a C menos A. Entonces hay que hallar el vector B. Ok, Nereida. En el examen, aquí no. Bueno, aquí tenés 10 ya. No, Carla. Vamos a hacer, estos son vectores, recordemos. Encontremos que no, Avi, que no. Deja de inventar eso. Vamos a encontrar, fíjense bien, las componentes. ¿Cuánto vale la magnitud de A? Pues es la de 12 metros. Eso, seno y coseno, Nereida. Ajá. Entonces aquí sería 12 metros coseno de 40. Y aquí sería 12 metros seno de 40. ¿Cuánto da en cada uno? Inga, no lo quiere hacer usted. Si ni está la No, Inga, ya se aquí fue. estoy, Va. claro que sí. 9.19 metros, como nos dijo Cindy. Y Wendy también. Y si ponemos seno es 7.71, tal como dice Cindy. Ok. Bien, Marta, eso es para X. Y 7.71. ¿En qué te da eso, Carla? ¿En el de X o en el de Y? Vaya, Carla, puede que tengas mal la calculadora en cuanto al radianes. Vamos a ver si lo pongo en radianes, la mía. Sería 12 coseno de 40. Ni por cerca. Quizás tecleaste mal, Carla. Volvelo a hacer. Vaya, me avisas, Carla. Entonces el vector A, ¿cómo lo voy a escribir? El vector A lo voy a escribir como la componente en X, que es 9.19 y metros más 7.71 y metros. Ven que las dos componentes son positivas y eso ocurre en el primer cuadrante. Y aquí le puse I, tiene que ser J, ¿verdad? Aquí, errorazo. J, aquí es J porque es la componente en Y. Bueno, ahí está. Ese es el vector A. De la misma forma tengo que hacer con el vector B. Entonces, ¿quién es Bx? Bx es el módulo de B. ¿Cuánto es el módulo de B? Es 15. 15 metros por el coseno del ángulo que ya dedujeron ustedes que es 200. Y BY, 15 metros. Sí sé, tienen razón. Perdón, ya lo corrijo. Gracias, Cindy y Eric, es C. Tienen toda la razón. Ya es el sueño. Por eso estoy así. Bueno, CX y CY. Ahí está. Bien. ¿Cuánto da eso? 15 coseno de 200. 7.31. No. Volvelo a hacer. 15 coseno de 200, por favor.
6Y 513 menos 14.095 me habían puesto por ahí. O 0.9. Y no, Carla, menos 15 mucho. Para el coseno dice que menos 14. Para el seno, uy, ya, a ver si ya me perdí con tanto que me han escrito ahí. El seno 513 es correcto. Da menos 5.13 metros. Observen el vector C. Ambas componentes me han dado negativas, la de X y la de Y. Vean dónde está el vector C. Está en el tercer cuadrante. Y efectivamente, X y Y son negativos en el tercer cuadrante. Entonces, está bien lo que hemos hecho. Entonces, el vector C lo voy a escribir ya como vector, como menos 14.095 metros en Y, menos 5.13 metros en J. Y ese es el vector C. ¿A quién no le daba el X? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Blendy fuiste tú? No. No, creo que no. Creo que le daba 70 y algo o 7 y algo. Lo que quiero saber es si ya lo corrigió, si ya le dio este valor. Bueno, como aquí no veo quién me habla en ese momento. Si no les da, pues me dicen, por favor. Vamos a ver cómo le hacemos para que les dé. Va, ya tengo el vector A y el vector C. Ya con sus componentes. Aquí está el A. Aquí está el C. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el vector B. Y el vector B dice que es la resta de C menos A. Entonces, el vector B va a ser igual al C. Aquí abajo lo vamos a escribir por el espacio. B va a ser igual al vector C, que es menos 14.095. Ay, señor. 14.095. Yo creo que aquí está el relajo. Vamos a ver. Bueno, metros en I menos 5.13 metros en J. Vean que acabo de escribir el vector C. Y luego dice menos el vector A. Pero como voy a restar, voy a abrir un paréntesis porque todo el vector A va a cambiar sus signos. 9.19 y metros más 7.71 J metros. Ese es el cuidado. Ya lo escribimos ahí. Ahora para quitar el paréntesis. Así es, Edgar, es correcto. Aquí queda igual, menos 14.095 metros en I, menos 5.13 metros en J. Y ahora quitamos el paréntesis, queda menos 9.19 metros en I, menos 7.71 metros en J. Y ahora los términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Pues este que tiene I con este que tiene I. Entonces sería menos 14.095 menos 9.19. ¿Cuánto da eso? Eso es menos 23.285, si no me equivoco. Menos, ok, Angie, menos 23. Ahí Cindy lo aproximó. Trabajémoslo con todo lo que nos da 23.285. 285 metros en I. Y ahora hacemos los de J. Este con este. Sería menos 513 menos 771.
Ok, Cindy, menos 1284, correcto, José. Angie, menos 1284. Menos 12.84 metros en J. Vaya, ya tengo el vector B, pero hasta ahorita no he contestado lo que se me pregunta. ¿Qué quiere el problema? Quiere la magnitud y la dirección en el sentido antihorario para este vector. Veamos. Entonces, ¿cómo se saca la magnitud de un vector? Así es, Edgar. Aplicando Pitágoras, prácticamente es la hipotenusa. Esa es la magnitud del vector B, correcto. Entonces, la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes, que en este caso son los catetos. Como van al cuadrado, no es necesario que ponga el signo menos porque un número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces lo voy a poner así. De esa forma. Hacemos esa operación. Y vemos qué nos da. Si voy mal me dice, Inga. Si hay algo que me estoy equivocando. Súper mal, Inge. Ay, No sé no. ni dónde corregirlo. Por favor, hágalo usted. El próximo le ayudo. Vaya, gracias, Inga. 26.59 me da a mí. Así como le da Cindy, Wendy no, Carla no, Angie sí, Carla ay, eso tampoco es. Eso es Marta, Emily, es correcto. A los que no les ha dado eso, por favor, inténtenlo de nuevo y si no les da, me dicen. Va, aquí está la magnitud. Vamos a ver si andamos bien porque... ¿Dónde estás? Examen 26.6, dice la ingeniera que es lo correcto. 26.6 aproximado, ¿verdad? Estamos bien. Ahora vamos a hallar el correcto, Edgar. Eso es la tangente inversa. Se obtiene el ángulo, pero ¿cuál ángulo? Por ahí alguien decía el alfa. Ese es el alfa. Tangente inversa. Qué bárbara. Espérate, ya vamos a ver. En este caso sería la componente en Y entre la componente en X y valor absoluto de ese cociente. Vaya, Abby y Wendy, asumo que tienen la calculadora aquella grisita oscura de las viejitas. Escriban de la siguiente forma. Aprieten en la tecla de raíz. Después abren paréntesis. Después del paréntesis, escriben 23.285. Le van al cuadrado. Ahí está la teclita de X al cuadrado, ¿verdad? Luego más 12.84 otra vez al cuadrado. Y luego cierran el paréntesis y dan igual. Espero me hayan captado. Abigail, Wendy. Wendy sí, Abigail no. ¿Y que no lo estás haciendo, pues, Abby? Abby, otra vez. Ujú. Ok, Carla. Vaya, Abby. Apretá la tecla de raíz. Me vas diciendo si ya lo hiciste. Ahora abrí paréntesis. Ahora escribí 23.285. Luego la tecla que dice X al cuadrado. Ya vi. Más. Voy a escribir más. Espérame, Edgar.
más 12.84, otra vez x al cuadrado, y después de eso cerrás paréntesis y le das igual. Ay, señor. ¿Y por qué, Kenia? Algo tecleaste mal, Kenia. Vaya, Kenia. Esa es la respuesta de la magnitud. ¿Quién me preguntaba ya? Ovidio fue, decía, ¿verdad? ¿O no era Ovidio? De la fórmula que se despejaba. ¿Quién fue? Vamos a ver. Edgar Ovidio. Vaya, ¿a qué fórmula te referís, Edgar? La de la tangente inversa. Aquí ya está despejada, Edgar. Así como le he escrito, ya está despejada. Solo es de sustituir. Perfecto, Abby. Ahorita vamos a eso, con la tangente inversa, vaya así. No olviden que es valor absoluto, o sea que ya sea que una o ambas de las componentes sean negativas, al final lo que vamos a poner ahí es positivo, porque es valor absoluto. Entonces, escribimos que alfa es igual a la tangente inversa ¿de quién? ¿Quién en BY? BY es esta. ¿Mm? Esta es BY. Por consiguiente, esta es BX. ¿Por qué? Porque es la que acompaña al vector unitario Y, esa es la de X, y la que acompaña al vector unitario J es la de Y. Si sustituimos eso en la ecuación que hemos colocado aquí, sería 12.84 entre 23.285. Vaya, en la calculadora, ustedes van a apretar Shift, apretan Shift, y luego donde dice tangente, les va a aparecer tangente a la menos 1, tangente inversa. Eso les va a aparecer. Y cuando aparezca esto, no sé si ya trae un paréntesis, no lo trae, lo abren y escriben 12.84 entre 23.285. Cierran el paréntesis y le dan igual. Ya pusieron un montón de números ahí. No sé cuánto da, vamos a ver ahorita. Si tú quieres, lo puedes dar como 28.9, Edgar, o 29. Cualquiera de las dos. Ujú, 28.87. Lo vamos a dejar como 28. Bueno, vamos a ver cómo lo puso la ingeniera en su respuesta. Lo puso con un solo decimal. Entonces dejémoslo con un decimal. Sería 28.9. Aproximemos, Edgar. 28.9, porque después del 8 va un 7. Ese sería el ángulo. Pero este, ¿quién es? Es alfa. ¿Dónde está el vector B? Pues ya vimos que está en el tercer cuadrante porque la componente en X y la de Y son negativas. Quiere decir que el vector B viene así. ¿Mm? Y tiene un ángulo de 28.9. Fíjense bien, ¿dónde lo puse? Este es alfa. Pero nos está pidiendo el ángulo con respecto al eje X positivo en dirección antihoraria. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Es todo este. ¿Cuánto sería? Este ya sería el teta de B. Ajá. Sumamos 180 más 28.9, ¿verdad?
Y es correcto lo que ustedes dicen. Eso es Edgar. 208.9. 208.9 grados. Veamos si eso es lo que está en la respuesta acá. Ahí está, miren. 208.9 grados. Vale, ahí está el problema ya resuelto. ¿Se entiende todo eso? Perfecto, Nereida. Bueno, pero ya salimos de la duda. Ya en el repetido nos vuelve a salir este y ya sabemos cómo hacerlo. Vaya que ni le vamos a decir a la Inga porque ella lo va a hacer. Ella es la más yuca de todos para hacer exámenes. No. así que- El mismo, pero ahora en sentido horario. Vaya, ¿oyeron? ¿Cuál sería el ángulo? Así como dice. Sí, Abby, vamos a hacer otro. La ingeniera lo va a hacer. Ya está ganosa. Ya vio. Gracias, Kenia. Excelente. Ya está mejorando, Edgar. No, 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 es que no. Fíjate bien, Avi. Así como dijo la ingeniera, si les pidiera el ángulo en el sentido horario, partiendo del eje X positivo, me movería de aquí para acá. Este sería el sentido horario. ¿Cuánto vale este ángulo? Ujú. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ajá. Negativo, Carla, negativo. No pueden ser negativos los ángulos. Ahí lo tienen, Nereida, miren. 151.1 es correcto. Tiene 10, Nereida. Ok, Edgar. Lo pueden ver de varias formas. La vuelta completa, ¿cuánto es? O sea, si hago toda una vuelta, así. ¿Qué ángulo es una vuelta completa? Eso, Angie, 360. Entonces, si a 360 le resto el 208.9, obtengo la otra parte. Así es, Edgar. 360 menos 208.9 le va a dar el 151.1. Ese sería el ángulo partiendo del eje X positivo en dirección horaria. ¿Se entiende? Como que regresa al mismo lugar. Ya estás confundiendo lo que vimos hoy en la mañana. No, el vector B siempre va a estar ahí, en el tercero. No te compliques, genia. Más, Carla ya fue al 3360. Vaya, solo nos quedan 10 minutos. Ingeniera, ya, ¿les quiere hacer uno? Sí, aquí tengo unos preparados. Va. Tal vez les ayude. Ok, entonces dejo de compartir, de Ya mucho trabajo presentar. usted, Inge. Tienen que trabajar ahora Sí, ellos. ahorita me estoy durmiendo. No, son bromas. Traigo aquí un... Traigo por acá un examencito corto que hicimos en el 2019. Espero que me ayuden a resolverlo. Qué yuca. Ya me dio miedo. Vaya, ¿me confirman si ven la pantalla? Singa. Ok, es uno de teoría y un problema. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Vaya, no sé si se ve en esta proporción. Sí, licenciada. Ok. Vaya, comencemos con el primero.
Dice, subraye el literal que contenga al vector cuyas componentes vectoriales más grandes. Dice por aquí, ok. Ok, Cindy, ahorita. Yo también, Cindy. El vector cuyas componentes vectoriales sea 2i menos 3j. O sea, en otras palabras, ¿qué vector graficado me representa a este, que es 2i menos 3j? Literal A, B, C o D. Angie dice D. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Abigail, ¿qué decís? Fátima también dice que D. Carla con K dice que D. Abigail dice jajaja, no está esa letra ahí. Blendy dice D. Kenia con K dice D. Eric D. Todos dicen D. Marta también dice D. Excelente, muy bien, Solo ¿verdad? Abby dijo jajaja y esa no, no. Ok. Ahora les pregunto, correcto, es este, ¿verdad? Podemos ver que hacia el eje Y negativo está el menos 3 y hacia el eje X positivo está 2i. Muy bien. Ahora les pregunto, si fuera la representación del literal A, ¿cómo sería este vector con sus componentes? Ya sabemos que este es 2i menos 3j. Este de acá, el literal A, ¿cómo quedaría escrito? Eric, ahí todos están escribiendo 2i más 3j, excepto Abigail que se comió el signo. Ok. Carla dice 3i. No, Carla es al revés. 2i más 3j. Carla con Ok. C. Recuerden, ¿verdad? El I está relacionado, el vector unitario I está relacionado con el eje X y el vector unitario J está relacionado con el eje Y. Entonces, generalmente vamos con ese orden, X, Y y Z. En este caso, solo X, Y. El B, ¿cómo quedaría? Menos 3i más 2j, nos dice Carla con K, Angie. Esta Kenia. Correcto, así es. Menos 3i más Más 2. 2j. ¿Y el tercero? Será el vector Q. Menos 2i más. Uy, menos 3j, dicen. Correcto. Ambas Muy bien. negativas. Bien, creo que ya por cuestiones de tiempo ya no nos alcanza, pero estaba este otro que dan los vectores, el vector A, el vector B y el vector C, y vamos a hacer cada uno de estos cálculos. La suma de los vectores A, B más C, 5 veces al vector A menos 2 veces el vector B y el producto punto del vector A y el vector C. Hagamos una cosa entonces, Inga. Tómenle captura, por favor, a ese problema. Lo hacen y nos lo mandan resuelto. No vale nada, no es obligación tampoco enviarlo. Pero si usted quiere saber si lo tiene bueno, pues nos lo manda. ¿Les parece? Nada de programe otra, Avi, tenés que hacerlo. O sea, podemos programar otra, ¿va? El otro año, cuando la lleven en tercera. No, mentira. Vaya, quien lo haga y lo mande primero, se va a ganar toda la admiración de la ingeniera y mía. Una milésima de un punto. Aquí está la milésima de un punto. Lastimosamente, cuando es en línea no se puede, pero regalar ni la milésima de un punto porque el sistema es el que califica, no calificamos nosotros. Lo que el sistema da automático. Si ustedes ven al terminar el examen, así fue el examen corto, ya les da la nota. Así que ahí no podemos hacer nadita de, les voy a dar un punto, no se puede.
Lastimosamente. Y eso empieza, Carla, con C. Bueno, voy a detener la grabación en lo que ustedes están tomando captura.